Muy buenas tardes. El InfoNL les da la más cordial bienvenida a este espacio cultural en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025. Es un gusto estar esta tarde con ustedes para dar paso a la presentación editorial Apertura Gubernamental, Comprender para Transformar. A continuación me permitiré presentar a las personalidades que nos acompañan en este escenario. Damos la bienvenida a la licenciada Brenda Lisette González Lara, consejera presidenta del InfoNL. Recibimos también con mucho gusto a la maestra María Teresa Treviño Fernández, consejera vocal. Del mismo modo, recibimos atentamente al licenciado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, consejero vocal del InfoNL. Ahora bien, para dar paso a la presentación, le cedo la palabra a la licenciada Brenda González Lara. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Me entusiasma mucho presentarles en el marco de la Feria Internacional del Libro edición 2025 justo una publicación que se denomina Apertura Gubernamental, Comprender para Transformar. Esta publicación se hizo con mucho entusiasmo por parte de los consejeros integrantes del Pleno, a quienes agradezco mucho la confianza para poder trabajar de forma coordinada y poder tener este producto final, así como también a la Secretaría de Acceso a la Información Pública del Instituto y a la Dirección de Gobierno Abierto. Muchas gracias, licenciado Joel Garza, y también el licenciado Raúl Parra por también su invaluable apoyo para que esta obra fuera posible. Si se fijan, desde un inicio nos da el conocimiento sobre lo que se contiene en esta obra. Esta obra, al denominarse Apertura Gubernamental, es justo hacia lo que apostamos desde el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Impulsar a que todas las autoridades que conozcan esta herramienta, pues cambien ese criterio o tengan la voluntad, vaya, por así decirlo, de que toda la información que generan en el marco de su competencia lo hagan siempre pensando y centralizando esta hacia las personas, porque es a ellas a las que nos debemos en el servicio público. Y las personas ocupamos mucho saber qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen las autoridades. El tener información en formatos abiertos, en formatos que sean fáciles de comprender, en formatos accesibles y disponibles principalmente de la información pública, a nosotros como ciudadanos también nos va a servir mucho para poder impulsar la debida rendición de cuentas de las autoridades. Y justo hablo de la voluntad, porque la voluntad de las autoridades es súper importante para dar este empuje hacia esta apertura gubernamental. El apellido de este libro, si así lo podemos ver, es Comprender para Transformar. Esta publicación no únicamente está dirigida para las autoridades, sino también, como se los acabo de comentar hace un momento, para todas las personas. Cuando nosotros comprendemos ¿en qué consiste la apertura gubernamental? Es que nosotros nos vamos a interesar también en participar. A este concepto se le denomina participación ciudadana. Entonces, el enfoque de las autoridades siempre debe de ser, pues, hacer lo que está en el ámbito de su competencia, como les comento, pero priorizando las necesidades de las personas. Y justo también con la participación ciudadana es que las personas van a poder incidir también en la generación de políticas públicas para que éstas a su vez solventen las necesidades que también son expuestas por la ciudadanía a través de las autoridades. Esta publicación se realizó con mucho esfuerzo y también contiene muchos años también de experiencia por parte del instituto con el empuje hacia la apertura gubernamental. Ejemplo de esto es que en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se han realizado múltiples ejercicios que justo tienden a impulsar esta apertura. Uno de ellos es que en
En el estado, el Info Nuevo León fue un referente a nivel nacional sobre el tema de la implementación del primer plan de acción local de gobierno abierto. En este, por llamarlo así como un referente, participaron los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una labor conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Se crearon mesas de diálogo con muchos ciudadanos. Se estuvo legitimando este ejercicio con las mismas organizaciones de la sociedad civil para que también tuviera ese enfoque ciudadano, y también se realizó este instrumento, este ejercicio con apoyo también de académicos. Entonces, si se fijan, fue toda una estructura, trabajando de la mano y de forma coordinada autoridades con las personas, y también evaluando estas políticas públicas con un enfoque de apertura gubernamental a través de la academia, incluso para ver si era lo correcto o no lo que se estaba proponiendo. Este ejercicio permitió que se publicara un atlas de riesgo con las inundaciones que también se dan mucho aquí en el estado, que la gente supiera incluso pues con este atlas de riesgo pues qué zonas eran las más inseguras del estado, también que pues les permitiera discernir y tomar una mejor decisión sobre pues dónde voy a comprar mi casa, o si es una casa que tiene un alto potencial de que pues por esa calle se acontezca alguna inundación o algún deslave o cualquier otro riesgo, por así decirlo. En el tema y en el ámbito de competencia del Poder Legislativo también se aperturó muchísima información sobre todas las iniciativas de reforma que se tramitan ante este poder del Estado. Aquí participó también de la mano el consejero Félix Ramírez, cuando en ese entonces laboraba directamente en el Congreso como representante de este. Por su parte, la de La Voz, también trabajando en ese entonces en el Poder Judicial, me permitió también impulsar la proyección también de las resoluciones que emiten tanto juzgados como salas en una versión pública a través de un micrositio, para que la ciudadanía también conociera cuáles son aquellos criterios que están emitiendo los juzgadores en los asuntos relacionados con materia familiar, con materia penal, materia mercantil. El mundo de oportunidades de la apertura gubernamental es infinito y aplica para todas las autoridades. También desde el Info Nuevo León implementamos lo que se denominó transparencia ante la contingencia como un mecanismo también de apertura gubernamental. En este tema, lo que se hizo fue que durante la pandemia, con el tema de la mitigación de los riesgos para poder llevar actividades durante la actualización, lo que se dio del tema del COVID, fue que las autoridades publicaran cuánto se estaban gastando de recurso público para poder sostener una institución en la que se evitaran también estos índices de contagio y no entorpecer las actividades. Otro tema que fue referente a nivel nacional fue también infraestructura abierta, en donde autoridades participaron publicando también en tiempo real el ejercicio de su presupuesto, tratándose de obras emblemáticas u obras muy complejas en las cuales se invirtió una gran cantidad de recurso público. Entonces, para seguir presentando esta importante obra que, si se fijan, tiene mucha validez y mucha legitimación también para las personas, y también que también debe ser de mucho interés justo para que todos podamos interesarnos en la implementación de políticas públicas, cedo el uso de la voz a mi compañero Francisco Guajardo, quien nos abordará un poco más del contenido de esta obra, si gustas. Gracias, presidenta. Gracias. Un saludo a todas y a todos los presentes. Agradezco la invitación, y para entrar en el tema directamente de esta obra, como mencionaba la consejera presidenta, llamado Apertura Gubernamental, Comprender para Transformar. En esta ocasión yo voy a hablar de dos de los apartados que habla esta obra, que son los conceptos y cómo medir la apertura. En principio, nos dice el texto
nos habla de gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Como antecedente, el gobierno abierto se impulsó desde el año 2009 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para implementarlo como una forma o como una política pública que se iba a estar implementando en los países que formarán parte de este proyecto. En este caso, México fue uno de los iniciadores de la implementación de este modelo de gobierno abierto y bueno, desde ese año 2009 a la fecha ha ido evolucionando y se ha ido implementando esta forma o esta política pública. Ahora, ¿qué se entiende por gobierno abierto? El texto nos dice que se entiende como un modelo de colaboración entre gobierno y sociedad. Es decir, ya dejamos atrás ese viejo concepto de gobierno o que en el que solamente la autoridad detectaba los problemas y la autoridad los resolvía. Es decir, ahora hay una colaboración de una manera muy importante entre el ciudadano, entre el gobernado y el gobernante y la autoridad, entre el alcalde y el habitante del municipio de Monterrey, de Guadalupe, entre el gobernador y los habitantes del estado. Ya esa colaboración es aquella que entendemos como gobierno abierto, y este gobierno abierto, bueno, se sustenta en 3 principios rectores. Nos dice el texto, se sustenta en la transparencia, en la participación ciudadana y en la rendición de cuentas. Estos 3 elementos son fundamentales. Si no existe uno de estos 3 elementos, no se le puede llamar gobierno abierto. Podrá ser otro modelo, pero no es gobierno abierto. En ese sentido, es importante que estos 3 elementos formen parte de este concepto, de esta política pública, para que se le pueda considerar de esta manera. Ahora bien, el concepto de transparencia, bueno, ya creo que muchos lo conocemos, es cuando la autoridad da a conocer pues sus acciones, su forma de gobierno, todo lo que realiza dentro de sus obligaciones. Eso es la transparencia. La participación ciudadana, como también lo conocemos, bueno, son distintas maneras en las que nosotros los ciudadanos participamos y colaboramos en el gobierno, que ahorita más adelante lo voy a mencionar. Y la rendición de cuentas, bueno, es aquella obligación que tengo yo como autoridad de decir cómo utilicé los recursos para desempeñar mi función. Muy bien, en ese sentido, esto es el concepto general de gobierno abierto. Continúa el texto y nos habla ahora del concepto de apertura gubernamental. Apertura gubernamental, en muchas ocasiones pensamos que es un sinónimo de gobierno abierto, creemos que es lo mismo, pero no. La apertura gubernamental es algo más amplio. El gobierno abierto, ya lo mencionaba, la colaboración entre la sociedad y el gobierno, pero se limitaba en un principio solamente a las acciones del ámbito ejecutivo, es decir, del alcalde, del gobernador, como mencioné en un principio. Pero ahora el enfoque o el concepto de apertura gubernamental va más allá. Es algo transversal que abarca no solamente al ejecutivo, también al legislativo, es decir, a nuestro Congreso, a nuestros diputados, al judicial, como decía ahorita la consejera, cuando formó parte del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, también a los órganos autónomos. Nosotros actualmente, el Info Nuevo León, somos un órgano autónomo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano autónomo, la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, ellos también forman parte de esta apertura gubernamental, y los municipios, es decir, en el caso de Nuevo León, todos los municipios que integran el Estado también forman parte de esta apertura gubernamental. Por lo tanto, ya podemos hablar que es algo más amplio, no es solamente la relación entre el Ejecutivo y los gobernados, sino que ya estamos hablando de los 3 poderes, los órganos autónomos y los municipios. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos medir el avance que está teniendo esta apertura gubernamental? Nos dice el texto que lo podemos medir a través de 2 componentes centrales, que es el acceso a la información y la participación ciudadana. El acceso a la información, ¿qué es? Pues viene siendo cuando se comparte la información de una manera clara, útil y en formatos descargables y reutilizables. Es decir, cuando la información que el municipio de Guadalupe publica en su portal, yo lo puedo reutilizar. Oye, quiero saber la nómina, descargo la nómina en un Excel y puedo hacer una serie de análisis
sobre tal vez los salarios de todos los municipios del estado, los del área metropolitana, o tal vez en temas de desarrollo urbano, oye, los permisos que se están dando, en temas de becas que el estado también proporciona, etcétera. De esta manera, estos formatos reutilizables y descargables nos permiten tener acceso a información clara y expedita. Ahora bien, el lunes hablábamos del tema de datos abiertos. También en este punto quiero yo mencionar que el utilizar formatos reutilizables y descargables son los denominados datos abiertos, es decir, información que es de fácil acceso. En ese sentido, cuando un ciudadano puede acceder de manera fácil a los datos, se puede involucrar de una mejor manera y puede colaborar, y también, ¿por qué no?, podemos confiar en el trabajo que está realizando la autoridad. Y esta confianza nos ayuda a construir con apertura y transparencia, es decir, esa colaboración que hay entre el gobierno y la sociedad y la comunidad se ve incrementada. Y el segundo componente central que nos habla el texto es el de participación ciudadana. ¿Qué sucede? Que muchas veces, pues sí, es lo normal, nos quejamos, pero no participamos dentro del desarrollo de una solución a la problemática. Es decir, oye, yo detecto que en mi comunidad, mi vecino tira la basura en la calle, mi vecino riega la banqueta con manguera o lava el carro y no hago nada. En ese sentido, debemos de tener mayor participación. Y por lo tanto, existen diversas maneras en las cuales nosotros como ciudadanos podemos participar. Entiendo que no es sencillo, no es fácil. No voy a ir a las 10 de la mañana al municipio, a las oficinas, a quejarme. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que la basura no está pasando. Fíjate que el vecino tiene ahí, no limpia, tiene suciedad, etcétera. Eso evidentemente es una problemática. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aprovechar también las herramientas tecnológicas. Y por lo tanto nos dice el texto que hay 3 maneras de poder participar, que es mediante la consulta, que es cuando se solicita la opinión sin réplica. Es decir, puedo hacerlo a través de un buzón virtual, puedo hacerlo incluso a través de las redes sociales, en los cuales nosotros le comunicamos a la autoridad, ya sea el alcalde, al secretario de Seguridad, al secretario de Desarrollo Social. Oiga, secretario, fíjese que tengo esta problemática. Podemos hacer esa consulta en esas redes sociales o en esos buzones electrónicos que existen. En cualquiera lo podemos googlear o etcétera, y encontramos esa manera de consulta. También podemos hacerlo co-creando. ¿Qué significa co-crear? Que no solamente vamos a informar de la problemática, sino que también vamos a tener un diálogo. Es decir, yo creo que el ejemplo más clásico es cuando se hace la junta de mejoras de la colonia, en la cual nos invitan como vecinos a participar. Me parece fundamental que en esas reuniones tomemos parte como integrantes de esa comunidad. ¿Por qué? Porque va a haber un diálogo en el que también la autoridad va a estar presente, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones está presente. Entonces podemos co-crear de esa manera. ¿De qué otra manera podemos co-crear? Nos mencionaba ahorita la consejera de un ejercicio de gobierno abierto que se hizo hace algunos años con los 3 poderes. Bueno, en esa ocasión el órgano garante, que es el Instituto de Transparencia, hizo mesas en zonas rurales, en la zona metropolitana, en la que se invitaba a la población a participar. Había un diálogo y decíamos, ¿sabes qué? Oye, mi colonia se inunda. Hubo una gran cantidad de gente que decía que su colonia se inundaba. Uno de los proyectos o de los objetivos fue, oye, el atlas de riesgo hay que actualizarlo y hay que publicarlo. Se logró. Oye, ¿sabes qué? Yo como ciudadano no sé qué está haciendo el Poder Judicial. ¿A poco se hacen algo? Oye, pues están publicando las resoluciones y las sentencias, las puedes tú buscar. Oye, fue un proyecto, se hizo. Y así como esos, es una manera en la que yo estoy co-creando. ¿Por qué? Porque participo en la solución del conflicto, problema. Y también se nos dice el texto, el cogestionar, es decir, darle seguimiento a esta problemática y a la implementación de las soluciones. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que el municipio, la basura no está pasando. Bueno, oye, va a pasar martes, jueves y sábado en mi colonia. Oiga, municipio, no está pasando la basura.
el proveedor o el concesionario no está cumpliendo, le estoy dando seguimiento a un compromiso. ¿Por qué? Porque estoy interesado en que de esta manera yo colaboro y busco que esa problemática en verdad se solucione. Entonces, estas tres maneras de participar, hay más, pero bueno, les quería mencionar yo estas tres maneras en las cuales yo puedo ser partícipe como ciudadano y encontrar una solución a una problemática. Ahora bien, el libro también nos dice que existen distintos ejercicios de gobierno en México y en el mundo. Ahorita nos menciona la consejera algunos ejemplos. Más adelante también la consejera Tere Treviño nos va a hablar de otras herramientas que se han implementado. Y bueno, finalmente, nos habla también dentro de esta medición las recomendaciones para fortalecer esta apertura institucional de manera sostenible. Primero, nos habla el texto de fortalecer las capacidades institucionales. Yo como autoridad debo capacitar a mi personal, es decir, ir a diplomados, charlas, capacitaciones, ¿por qué no una maestría? Para que mi personal esté continuamente capacitándose. Segundo, debemos promover una cultura de transparencia activa y no reactiva. Es decir, no esperar a que a mí como servidor público vaya el ciudadano y me presente una queja, sino que yo esté un paso adelante. Oye, ¿sabes qué? La maleza, mira, nomás esos camellones están llenos de... Oye, que vaya a servicios públicos y que limpie. Oye, mira, está esta problema, hay una fuga, oye, que vaya también la gente a reparar la fuga, etcétera. Antes que reactivos, ser proactivos, ¿verdad? Adelantarnos. Tercero, nos habla de impulsar la participación inclusiva y representativa. No solamente le demos voz al llamado Círculo Rojo, a los que son activos políticamente o a los periodistas, sino también a las comunidades indígenas, a los discapacitados, a las comunidades rurales, a aquella gente que normalmente no tiene acceso o no participa. También hay que invitarlos, y si no van a venir, yo como autoridad ir a visitarlos a sus comunidades. Aunque parezca difícil de creer, aquí en la zona metropolitana hay comunidades o grupos indígenas que habitan, tienen ciertos núcleos de población y los tenemos detectados. Bueno, ve a visitarlos y pregúntales qué necesidades tienen. Cuarto, nos habla de fomentar la evaluación constante, es decir, saber si funciona o no funciona ese proyecto o esa solución que nosotros planteamos. Si no nos evaluamos, no vamos a saber si en verdad hay un resultado favorable para la comunidad. Y finalmente, comunicar los resultados. En ocasiones nosotros como autoridad no damos a conocer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? A lo mejor porque no nos interesa, por desconocimiento, porque no lo va a hacer el de la otra oficina. No, es importante que comuniquemos. En este caso, estos ejercicios de apertura institucional gubernamental, que los demos a conocer y que la gente los identifique, como lo decía ahorita la consejera y ahorita la compañera Tere también lo va a decir. Herramientas como transparencia ante la contingencia, como infraestructura abierta, que se han implementado en el caso del Instituto de Transparencia de Nuevo León, pero también los municipios y el mismo gobierno del Estado tiene otro tipo de programas y proyectos que también se pudieran considerar como de apertura gubernamental. Es importante que los demos a conocer y de esta manera nosotros como ciudadanos podamos hacer uso de esos proyectos. Entonces, hasta aquí mi participación. Le doy aquí el uso de la voz a la consejera presidenta. Muchas gracias, consejero, por su intervención. A continuación me voy a permitir ceder el uso de la voz a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que nos comparta algunas herramientas de apertura gubernamental que también se pueden analizar y comprender a través de esta publicación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la oportunidad de participar en exponer estas dos secciones del libro. Una es la de herramientas de apertura y la otra es cómo identificar buenas prácticas. En el tema de herramientas de apertura, primeramente tenemos los portales de transparencia y ahí tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa? Bueno, ese portal nacional de transparencia es donde nosotros podemos hacer solicitudes de acceso a la información. ¿Y qué pasa si esas solicitudes no nos responden o nos responden de manera incompleta o nos responden otra cosa?
que nada que ver, pues también en la misma Plataforma Nacional de Transparencia nosotros podemos promover nuestros recursos de revisión, que son los que nosotros en el Info Nuevo León resolvemos. Entonces, la Plataforma Nacional de Transparencia pues facilita la comunicación entre ustedes ciudadanos y las entidades de gobierno. También a nivel local, también en sus portales tienen de las páginas de internet de los municipios de Monterrey y San Pedro, ellos promueven también todo lo que hacen en sus municipios, sus programas sociales, cuánto gastan, las obras que van a realizar, es decir, temas de interés para toda la comunidad. Eso es un ejemplo de lo que hacen también los municipios. También el libro abarca de otros portales muy importantes a nivel internacional, como está el caso de Chile y de Colombia, que ellos también tienen portales muy interesantes que promueven el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana efectiva. Ahora vamos a pasar a la plataforma de datos abiertos. Como bien Paco ya lo mencionó, pues los datos abiertos son aquellos datos que pueden ser reutilizables, que pueden ser editables, que provienen de una fuente primaria, que son gratuitos, que todos nosotros lo podemos utilizar para muchos fines, para fines tecnológicos, para fines de investigación, para fines de movilidad, para fines de servicios públicos, para muchos fines que nosotros los podemos aprovechar y que ahí están. Es información pública que nosotros la podemos utilizar a nuestro beneficio. Hay plataformas de datos abiertos de muchos países, también ahí lo plantea dentro del libro, y el valor de los datos abiertos radica en el valor que nosotros les demos, en la creación de nuevos espacios, de innovación, de rendición de cuentas, de toma de decisiones. Otra herramienta muy poderosa son los presupuestos participativos. En estos presupuestos participativos, aquí en el libro también los categoriza en tres. El burocrático, donde participa principalmente la administración pública; el representativo, donde participa principalmente líderes de la comunidad; y el participativo, donde participan efectivamente los ciudadanos con el gobierno. Aquí lo que hacen es que los municipios, por ejemplo, el de Monterrey y el municipio de San Pedro, parte del impuesto predial que nosotros pagamos se destina a un presupuesto participativo donde el gobierno, junto con la ciudadanía, toman decisiones en qué gastar ese recurso público, si en mejoras de parques públicos, en mejoras de movilidad, en mejoras de poner un gimnasio en nuestro parque público, etcétera. La comunidad decide si quieren poner más banquitas al parque, etcétera. Entonces, es muy importante estos presupuestos participativos en donde es la participación directa de gobierno con la ciudadanía. Ahora hablaremos de otro tipo de participación, que son los consejos ciudadanos y los consejos consultivos. Nosotros en el Info Nuevo León tenemos un consejo consultivo, que son ciudadanos que eligió el Congreso, que trabajan de la mano con nosotros, que trabajan y emiten recomendaciones en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, y nos emiten recomendaciones de cómo pudiéramos mejorar nuestro trabajo. También en el municipio de Monterrey y en el municipio de San Pedro tienen sus propios consejos ciudadanos en los que también participan en las tomas de decisiones públicas junto con sus gobiernos municipales. Estos consejos ciudadanos pues fortalecen una gobernanza inclusiva y tienen una participación más efectiva de la ciudadanía con su gobierno. También es momento de mencionar de los mecanismos de cocreación. Estos mecanismos de cocreación son los que nosotros utilizamos para los ejercicios de gobierno abierto. Como bien lo mencionó Brenda, el primer ejercicio de gobierno abierto en el cual ella participó directamente, donde participaron los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, fue muy importante porque actuamos por medio de la participación de la ciudadanía, que esto promueve la transparencia, el combate a la corrupción a través de diferentes planes de acciones locales y mecanismos de cocreación. También hay una estrategia de cocreación desde lo local, donde se establecen secretariados técnicos, donde participa también gobierno con ciudadanía.
Y esto hace que las políticas públicas sean más eficaces, que se adopten a la realidad del municipio, del estado, y están basadas en conocimiento compartido. Como bien decíamos hace poquito, las etapas de la política pública son el diseño, la implementación y en la evaluación. También en la evaluación tenemos las contralorías sociales, que son las contralorías de que toda la comunidad realiza una evaluación de todos los programas que los municipios promueven. Por ejemplo, si promueven, van a hacer una obra pública y dicen, voy a hacer esta obra, cuesta tanto y en determinado tiempo. Pues las contralorías sociales ayudan a revisar que efectivamente se haya gastado el dinero que se dijo, en el tiempo que se dijo y en el programa que se dijo, con el probador que se dijo. En fin, nos ayudan también a hacer el efectivo ejercicio de rendición de cuentas. Y los principales beneficios serían pues responsabilizar a las personas servidoras públicas, a prevenir la corrupción, a mejorar la rendición de cuentas y generar confianza y corresponsabilidad. También tenemos el apartado en el libro en cómo identificar buenas prácticas. Aquí hay muchas buenas prácticas en materia de apertura gubernamental. Por ejemplo, nosotros en el Info Nuevo León hicimos un micrositio de la mujer para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Juntamos la información pública de todos los portales de todos los gobiernos, ya sean municipales o del estado, y ahí visibilizamos toda la información para que ustedes sepan qué es violencia, cómo hacer una denuncia, cómo acudir si quiero apoyo psicológico, legal. Es decir, ahí venía un directorio de teléfonos y lugares donde ustedes podían acudir. Y ahora, y el más reciente que tenemos, es el que fue aprobado ayer por el Pleno del Instituto, que son los buscadores de las resoluciones, que inclusive hoy la comisionada presidenta presentó esos buscadores de resoluciones para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros resolvemos dentro del Instituto de Transparencia, para que puedan buscar resoluciones de interés para ustedes y que les puedan ser útiles para ustedes mismos. Y por último, también en el libro vienen unas plantillas de autoevaluación de cómo detectar mejores prácticas en materia de transparencia, en materia de participación ciudadana. Son muy interesantes, que les sirve de ejercicio a ustedes para que identifiquen cómo identificar una buena práctica dentro de su comunidad y dentro de su municipio. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Pues para concluir, no me resta más que invitarlos a que consulten esta publicación, a que la utilicen para mejorar día a día también las necesidades que se lleguen a actualizar en su persona o bien en la de sus familiares, vecinos, amigos. Este documento fue elaborado en un lenguaje muy sencillo, está, si se fijan, muy sintético, está muy fácil de entender, incluso trae, como comentaba la consejera, evaluaciones muy dinámicas para que fácilmente podamos identificar también pues áreas de oportunidad en las que podamos aplicar una apertura gubernamental y también como ciudadanos podemos incidir en estas implementaciones de políticas públicas. Les agradezco muchísimo su atención y espero que no se retiren del stand sin tomar una muestra de este libro, que pues es gratuita. Con mucho cariño se hizo y también con mucho respeto para los ciudadanos del estado. Muchas gracias, consejera. Así también agradecemos las intervenciones del consejero Francisco Bojardo Martínez y de la consejera María Teresa Treviño Fernández. Sin embargo, antes de retirarnos, me gustaría compartir con ustedes una pregunta que nos hacen del público asistente, y es la siguiente: ¿de qué manera se involucra a la ciudadanía en estas prácticas de apertura gubernamental? Y si nos podrían dar algún ejemplo. Pues justo como lo comentábamos hace un momento, la ciudadanía es uno de los elementos claves de gobierno abierto, de apertura gubernamental, porque los tres elementos, recordábamos lo que nos dijo el consejero, son la transparencia, la participación ciudadana y también la rendición de cuentas.
para poder concretar en sí una política pública en la que se encuentre focalizada o implementada también una apertura gubernamental. ¿Cómo podrían participar? Justo, pueden existir diferentes mecanismos también, como lo hizo saber la consejera Tere, para poder participar. Pueden ser encuestas, de la misma forma el consejero Guajardo hizo referencia a las consultas. De igual forma también puede ser a través de mesas de diálogo que también se forman a veces con las autoridades cuando quieren implementar algún proyecto. Lo importante es aportar en estas mesas y poderle también dar un seguimiento, una evaluación a lo que ustedes hayan aportado para ver si la autoridad lo tomó en cuenta. Incluso hay muchas ocasiones en que en estas mismas mesas de diálogo los ciudadanos son los que resuelven. Son los que resuelven porque son a final de cuentas quienes a veces exponen la necesidad y quienes dicen cómo podría quedar solventada esa necesidad. Es decir, exponen a la autoridad esa propuesta de solución y muchas de las ocasiones son tomadas en cuenta para la implementación, justo que también comentaba la consejera, de una política que va desde su diseño hasta la implementación y también una evaluación de la misma. Sí, bueno, y nada más en conclusión, ejemplos muy prácticos. La mayoría de los alcaldes tienen sus miércoles ciudadanos. Es una manera muy sencilla también de participar en la presentación de problemáticas y de posibles soluciones. Yo le mencionaba ahorita las juntas de mejoras, como le conocemos a los comités de las colonias, también es una manera en la cual nosotros podemos participar co-creando y cogestionando la solución de alguna problemática. Creo que son las dos más sencillas que tenemos a la vuelta de la casa, más allá de las consultas, un plebiscito, un referéndum, caso de San Pedro, la consulta aquella mencionaba yo el lunes de la vía libre, que son cuestiones un poquito más complejas. Creo que las más sencillas son las que tenemos en nuestra colonia. Esas son las más básicas, las que tenemos al alcance de la mano y que podemos nosotros utilizar para presentar una problemática y buscar una solución a la misma. Sí, también para abonar, justo también que iba a decir que se acercan en los días desde su colonia, porque ellos están también con mucho contacto con las autoridades y les digan, ¿saben qué? Yo también quiero participar en el presupuesto participativo de la colonia y quiero opinar y dar ideas en qué se puede destinar ese recurso público. Y también los municipios ponen en consulta pública cuando hay modificaciones al reglamento o van a modificar también algún plan de movilidad. También ustedes pueden participar ahí y ejercer su derecho ahí de participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias por su respuesta y sus comentarios. Y con esto, pues agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en la presentación editorial Apertura Gubernamental, Comprender para Transformar. El InfoNL les da las gracias y les desea que tengan un excelente día.